Henry Kissinger es conocido como el político de más influencia en Estados Unidos y quien afectó la política exterior a lo largo de varias generaciones. Hoy ha vuelto a hablar en lo que podría considerarse un llamado de atención al gobierno de Biden, diciéndole que si no se flexibiliza, la confrontación con Pekín podría ser inacabable. Y es que al parecer, esta figura, a sus 99 años, sigue diciéndole a Washington qué hay que hacer. Kissinger es quizás el político que más sabe sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. A raíz de su gestión en el gobierno de Nixon, se constituye en un referente en el manejo diplomático con el país asiático. Por otro lado, llama la atención que, siendo clave en la construcción del imperio y astuto como pocos en los laberintos del poder, reconozca el irremediable fin de la hegemonía yanqui y con temor cuestione cómo poder salvaguardar los principios del orden mundial liberal. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Kissinger, el experto en relaciones entre Estados Unidos y China por su vasta experiencia como funcionario de Estado en la relación bilateral, advirtió al gobierno de Biden que si no se flexibiliza, la confrontación de Washington con Pekín podría ser eterna y dolorosa. Y es que el nonagenario, quien seguramente sabe muy bien de lo que habla por su larga trayectoria de relaciones con el dragón asiático, busca llamar al juicio y la cordura del mandatario gringo por intentar elevar la temperatura de la relación entre Estados Unidos y China. Mediante reminiscencias, el político gringo, quien sigue diciendo que hay que hacer a Washington delante y tras bambalinas, dictaminó que la geopolítica moderna necesita flexibilizarse, como se hizo durante la administración de Richard Nixon, época en la que sus asesorías a Nixon tuvieron enorme injerencia en sus relaciones con China. Asimismo, fue Kissinger quien, como titular del Departamento de Estado estadounidense, gestó políticas de apertura y vinculación entre la Unión Soviética y China con la Casa Blanca, ambos países rivales políticos históricos de Washington. En ese sentido, el casi centenario especialista en diplomacia señaló que dicha flexibilización haría posible aliviar las tensiones políticas y comerciales entre China y Estados Unidos, a la que podría extenderse a las actuales tirantes con Rusia y el resto de Europa. En ese contexto, el experto mandó a Joe Biden, diplomáticamente, como solo él sabe, a ser cauteloso e impedir que la política doméstica estadounidense se interponga con la importancia de mantener relaciones cordiales con China. Así, con su consabido interés de hacer prevalecer la hegemonía yanqui sobre todas las cosas, el astuto exfuncionario le recordó a Biden que, ante todo, el propósito en común era prevenir la hegemonía china o la de cualquier otro país, pero que eso era algo que no se alcanzaría mediante confrontaciones interminables. Así, como bien dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cabe recordar que Kissinger, quien también critica a los gobiernos de Alemania y Francia por sus fracasadas relaciones internacionales, no es alguien a quien admirar. Después de todo, su interés fue siempre imponer el poder de Washington sobre otros, como se vio en el Plan Cóndor. Pero por eso es curioso que él vea con miedo que la hegemonía gringa está en sus días finales y que los asesores de Biden carecen de la capacidad que él tuvo para hacer que Nixon hablara en su momento con Mao Zedong. La gestión diplomática de Kissinger llevó a Nixon a establecer relaciones diplomáticas con China y trazar vínculos políticos con Mao. Por tal razón, sus declaraciones sobre los fracasos de los últimos presidentes estadounidenses en sus relaciones con China tienen gran peso sobre el futuro del minúsculo imperio. Fue en Beijing, en el 2019, donde fue invitado al Bloomberg News Economy Forum, donde comenzó a lanzar pronósticos apocalípticos respecto de las derivaciones que podría acarrear que la llamada guerra comercial entre Donald Trump y Xi Jinping si no se encontraba una salida. Desde ese momento advertía que si se permitía que el conflicto se desarrollara sin restricciones, el resultado podría ser aún peor de lo que fue en Europa, señalando que la primera contienda mundial estalló debido a una crisis relativamente menor, enfatizado que hoy las armas son más poderosas. En otra ocasión, el exfuncionario valoró que una escalada en las hostilidades entre Pekín y Washington podría conducir a una catástrofe comparable a la primera contienda mundial, conflicto que derivó en la reconfiguración geopolítica del mundo mediante la disolución del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, entre otros acomodos. ¿Estaba enviando un aviso?
Así, Kissinger viene reconociendo que el intento de ocultar el derrumbe imperial, como se viene haciendo desde los últimos periodos presidenciales, puede adoptar formas indeseables, y sus declaraciones parecen un llamado desesperado a los dueños del mundo occidental a recuperar el timón por temor a que algo se vaya de las manos. Hoy, las declaraciones del ex diplomático cobran relevancia por la importancia de mantener las relaciones diplomáticas con China. No obstante, tal vez deban tomarse con reserva de inventario y cuestionar las intenciones de un político astuto y cómplice de muchos actos contra la humanidad y con intrínsecos intereses en la continuidad imperial yanqui. En ese escenario se infiere, tras sus declaraciones, que el ocaso de la supremacía estadounidense es inevitable y lo que antes fue solo un deseo, ahora es una posibilidad real, pues estrategas como él, clave en la construcción del imperio y ladino como pocos en los laberintos del poder, empiezan a reconocer con preocupación el irremediable fin del imperio. Así, el político, autor intelectual y propulsor del informe Kissinger, desde donde se dieron las directrices para varias décadas hasta hoy de las políticas mundiales de Washington, en el que apunta sin pudor al control de natalidad y la desintegración familiar primero en el tercer mundo y ahora en todo el planeta, admitió el fin de la supremacía gringa. Fue a propósito de su artículo publicado en The Wall Street Journal hace un par de años, producto del inicio de la crisis sanitaria, que el nonagenario expresó abiertamente sus grandes temores. ¿Se podrán salvaguardar los principios del orden mundial liberal? ¿Y un país dividido como Estados Unidos será capaz de lidiar la transición al orden posterior a la crisis? No por casualidad el artículo comienza evocando aquel lejano tiempo del Plan Marshall y el Proyecto Manhattan, proyectos que precisamente llevaron a Estados Unidos a catapultarse como potencia mundial en la segunda mitad del siglo XX. El primero fue de auxilio para el crecimiento de Europa Occidental y el segundo para el desarrollo del artefacto nuclear. Y es que el contraste de esa época para Estados Unidos con su actual realidad, que ellos veían como gloriosa, es patente. Hoy Washington ya no ofrece al resto del planeta nada, salvo la depredación financiera, social y medioambiental. En plena crisis social, solo reafirma su incapacidad de prever el caos y, por lo tanto, de un liderazgo que proponga una salida conjunta. Lo que Kissinger percibía en aquel momento era la pérdida incluso de esa fuerza simbólica propia de los liderazgos que durante décadas hizo creer al mundo que los gringos eran los únicos capaces de resolver el caos. En ese sentido, Kissinger, cómplice de tantos fallecimientos colectivos, esterilizaciones, suspensiones de embarazos y otros proyectos de reducción de población, apuntaba al corazón del dilema. Según sus palabras, el imperio se edificó en la creencia de que sus instrucciones puedan prever calamidades, detener su impacto y restaurar la estabilidad. Por supuesto, la detención de las calamidades siempre fue peor que la calamidad misma y todo siempre tenía como meta establecer a Estados Unidos como el país más poderoso. Sin embargo, hoy en día ni eso hacen. Ya nadie cree el cuento y su poder se disminuye. Así, Kissinger, quien soñó y trabajó toda su vida por prolongar como su existencia la hegemonía gringa, que quiere relaciones cordiales con China, pero no su liderazgo por encima de Estados Unidos, sigue expresando con inquietud de si al final de todo se mantendrá la confianza pública en la capacidad de los yanquis para al menos gobernarse a sí mismos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la Patria Grande.